El Líbero presenta A Fondo, un análisis en profundidad de la actualidad y de la contingencia económica. Contenido exclusivo para clientes de AFP Habitat. ¿Qué está sucediendo con la guerra en Ucrania y qué efectos económicos deja tanto para Chile como para el resto del mundo? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast, exclusivo para clientes de AFP Habitat, les contaré sobre el impacto y las consecuencias del que podría ser el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya han pasado casi 2 semanas desde que explotó la guerra entre Rusia y Ucrania el 24 de febrero, una invasión a gran escala que ha convertido a Ucrania en un verdadero campo de batalla con disparos y con explosiones en las grandes ciudades, dejando solo en los primeros 7 días a más de 2.000 civiles ucranianos muertos y a casi 1 millón de refugiados, según el balance de Naciones Unidas, y a 498 soldados rusos muertos y 1.597 militares heridos, según admitió el Ministerio de Defensa de Rusia. Y pese a que en la segunda ronda de negociaciones se acordó establecer un corredor humanitario para designar en ciertas zonas de Ucrania un alto al fuego con el objetivo de evacuar civiles, y aunque se fijó una tercera reunión bilateral, lo cierto es que aún no hay una salida para este conflicto. Pero, ¿qué efectos económicos deja esta guerra alrededor del mundo? Además del daño por las víctimas humanas, el desastre humanitario y la crisis de refugiados, esta guerra impacta en la economía global, elevando la inflación, frenando el crecimiento, postergando decisiones de inversión y desviando recursos para financiar la guerra. Se está generando un efecto inevitable en los mercados financieros, con alzas en los precios de las materias primas y caídas en las bolsas de valores. De hecho, tanto el FMI como el Banco Mundial advirtieron que el conflicto está generando importantes efectos indirectos en otros países, elevando el precio de las materias primas, lo que podría impulsar aún más la inflación, que ya venía al alza producto de la pandemia del coronavirus. Además, este conflicto genera un impacto en la energía, específicamente en los precios de la gasolina y el diésel. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo y el mayor exportador de gas natural del mundo. Específicamente, Rusia representa en torno al 8% de la producción mundial del petróleo y exporta el 40% del gas a Europa. Por lo mismo, a las pocas horas de iniciarse los enfrentamientos, el precio del petróleo comenzó una escalada que lo llevó a su nivel más alto desde 2008, elevándose por sobre los $100 y alcanzando los $115. Mientras, el petróleo Brent, de referencia para Europa, la semana pasada estuvo cerca de los $120 por barril, un nivel no visto desde 2012. También se ha generado un efecto en los productos agrícolas y un alza en el precio del trigo, que llegó hasta su punto más alto desde 2012. Esto porque Rusia y Ucrania, considerados el granero de Europa, exportan más de 1/4 parte de la producción global de trigo, 1/5 parte de la de maíz y el 80% del aceite de girasol. Hay que decir que Rusia, además, es uno de los mayores exportadores de fertilizantes del mundo, así como de materias primas empleadas en la industria automotriz, lo que también genera un efecto en esos mercados. Además, las sanciones de la guerra ya las están sintiendo los rusos, que han visto tambalear los cimientos de su economía, con los cajeros que se han quedado sin dinero, con empresas que anunciaron que se van de Rusia y con los precios que han subido cerca de un 30%. ¿Y qué ocurre con Chile? Este shock que afecta a la actividad económica, que eleva la inflación y la incertidumbre en el mundo, se traspasa inevitablemente a nuestro país, pese a que la exposición directa que tenemos con Rusia es baja, considerando que exportamos cerca de $600 millones a ese país, lo que representa menos del 1% de las exportaciones totales. Sin embargo, Chile no es ajeno al conflicto y se ha dicho que este año podríamos tener fácilmente hasta un punto menos de crecimiento, producto de la guerra. Aunque aún las proyecciones oficiales no se corrigen a la baja, el gobierno prevé que los precios de las bencinas podrían seguir subiendo hasta noviembre. E incluso el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que se hace más probable un escenario con un crecimiento de 2,5% y menos probable un crecimiento del 3,5%, como se pensaba inicialmente.
Eso sí, la invasión a Ucrania impulsó el precio del cobre, que la semana pasada quedó cerca de un nuevo máximo histórico y cerró el jueves en 4,75 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres, tras subir más de 2%, siguiendo la tendencia de otras materias primas como el petróleo y el gas por el impacto del conflicto en los suministros. Pero, ¿estos efectos se mantendrán a mediano plazo? El escenario es incierto, ya que todo dependerá de la evolución, la extensión y la magnitud de este conflicto. Si continúan los ataques, si la ambición de Putin se extiende para alcanzar el poderío y el estatus global que alguna vez tuvo la Unión Soviética, cuya caída significó para él la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, entonces se acrecentarán, por cierto, los efectos económicos globales. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin dijo la semana pasada que la invasión avanza según lo planeado y tras sostener una conversación telefónica con el mandatario ruso, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió además que lo peor está por venir en este conflicto. Así, lo que queda claro es que esta guerra trae consigo más y nuevos desafíos para la recuperación económica global, y es seguro que si el conflicto sigue escalando, lo harán también los suministros energéticos como el gas y el petróleo, los alimentos y otros productos básicos como los metales. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.